El hueso joven probablemente requiere trauma de mayor energía. Nosotros hablamos muchas veces no solo de características de la fractura, sino de la personalidad de la fractura. Aquí estamos hablando no solo del trauma propiamente, sino también hablamos del compromiso de partes blandas que tiene esa fractura. Antiguamente hay reportes de gente, de autores que decían que una fractura era un daño de partes blandas con algo de compromiso del hueso, ¿no? O sea, porque la evolución de la fractura va a depender de cómo tengamos la cobertura de partes blandas. Es distinto manejar una fractura de este tipo de una fractura de este tipo o aquel. ¿Qué alternativas tenemos? Ahora las vamos a ver. El tratamiento quirúrgico de urgencia en una lesión de rodilla, si tenemos una lesión vascular, un síndrome compartimental, fracturas expuestas, si hay una luxación con gran desplazamiento y peor aún si no está reducida, si hay una rodilla flotante tenemos que dar estabilidad y un politraumatizado que acompaña alguna de las otras lesiones previas. Aquí tenemos una arteria poplitea, esta es aquí tenemos el cóndilo y aquí el platillo tibial. Aquí ha habido una luxación. Si yo veo esto de frente, puedo identificar que ha habido una luxación, hay lesión de la arteria poplitea y eso tiene que entrar a sala de urgencia. Alternativas de manejo puede utilizarse, por ejemplo, aquí, cuando son de este tipo, placas y tornillos nada más con arandelas. Se pueden colocar placas y tornillos de soporte, placas de sostén. Hace unos minutos el doctor del Castillo presentó una fractura de fémur que tenía un tornillo y luego una placa. Ese tornillo es el que está haciendo todo el trabajo de reducir la fractura. Y la placa, ¿qué nombre se le da? No. ¿Qué función está cumpliendo esa placa? No, la estabilidad la está dando el tornillo. Está neutralizando las fuerzas que van sobre ese tornillo. Por lo tanto, se llama placa de neutralización. En este caso, es una placa de sostén. La misma placa es la que da la estabilidad a los tornillos que soportan la carga. Pero también, así como evolucionaron los sistemas a placas bloqueadas, tenemos, por ejemplo, ¿quién puede decir qué pasó con este paciente? Así, solo viendo la placa. No ha sido paciente mío, yo también vi la placa, me gustó y la traje. ¿Qué ha pasado con este paciente? Bueno, me gustaría conversarlo más, pero me han dejado poco tiempo para la clase. Este paciente tuvo una fractura expuesta y se le tuvo que poner un fijador externo. Ya mejoraron las partes blandas posiblemente. Para un trauma de esta magnitud debe haber habido un compromiso de partes blandas considerable. Debe haber mejorado, ya no hay evidencia de infección, ya pasó una semana, 2 semanas quizás, y se le está colocando ya una placa. ¿De acuerdo? Entonces, la fijación externa son sistemas temporales, no son sistemas definitivos. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar como concepto. Lamentablemente en Perú, uno le coloca un fijador externo a un paciente, el paciente se pierde y regresa 2 años después con el fijador todavía, en algunos casos infectados. Algunos casitos, fracturas de esta magnitud, una fractura compleja, articular, como se ve en una tomografía, y se coloca, en este caso por ejemplo, un fijador externo. Mejoran las partes blandas y ya se coloca una osteosíntesis definitiva. Las placas
bloqueadas, las placas en las que el tornillo se une a la placa. Por ejemplo, yo tengo un fijador, voy a cambiarlo por una placa, solo hago un corte en piel, un corte pequeño, y deslizo por ahí la placa sobre el hueso. Todo esto, la osteosíntesis mínimamente invasiva, como este tipo, es también llamada osteosíntesis biológica. Se coloca la placa y vemos que se puede colocar la placa con un mango o guía que van a coincidir los agujeros de la placa con los agujeros del mango, de manera que cuando ya tengo la placa dentro, yo sé que colocando por uno de estos agujeros voy a coincidir con los agujeros de la placa sin tener que verlo directamente con los ojos. Los resultados dependen del tipo de fractura, depende del manejo que haya de las partes blandas, también depende de cuáles son los objetivos. Es distinto si quizás tengo un jugador de fútbol, muchas veces solamente con un paciente que quiere parar una pelota, levanta mucho la pierna y cae sobre la rodilla a velocidad, puede ser suficiente para que se rompa el platillo. Las opciones quirúrgicas, características de la fractura de lesión, características del paciente, y aquí dos cosas. Las características del cirujano. Hace un momento el doctor decía, quizás un cirujano tiene más experiencia colocando placas, otros colocando clavos. Va a depender de qué está más acostumbrado a colocar, qué maneja mejor. Pero no solo eso. Depende de los factores institucionales. Posiblemente, como hace un rato lo mencionó el doctor, una fractura de cadera, yo en la clínica puedo pedir un clavo cefalomedular, pero quizás en el hospital donde trabajo no lo tengo. Siempre, si es lesión articular, tiene que ser una reducción anatómica. Si no se compromete la articulación, puede ser una estabilidad relativa, y siempre tratar de buscar movilización precoz. Se completa la parte de las lesiones de rodilla dependiendo del daño de partes blandas, ya sea meniscos, ligamentos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Estamos corriendo un poquito porque, insisto, vamos a dejar un poco tiempo. La rótula desempeña un papel muy importante en el mecanismo extensor de la rodilla. Cuando uno camina, no le da importancia, pero está usando el aparato extensor para patear. Entonces, si tenemos, las fracturas desplazadas son aquellas que tienen una separación de 3 a 4 milímetros entre los fragmentos y más de 2 milímetros de escalón articular. Las fracturas transversas, ya las vamos a ver, son las más frecuentes. Estas de acá, desplazadas. Pero ¿cuál va a ser el manejo? Nosotros vamos de preferencia a operar un paciente que tiene una fractura de rótula para moverlo rápidamente. Un paciente que tiene N problemas médicos, anciano, posiblemente se trate y tiene una fractura no desplazada, se puede colocar un yeso del tobillo a la ingle y en extensión, lo cual también va a implicar después que va a necesitar rehabilitación porque vamos a generar rigidez de la rodilla. ¿Y cómo vamos a ver una fractura? Una rótula normal, y miren, normalmente se ve en los casos, en las vistas laterales. ¿Qué opciones tenemos? Si es no desplazada, hay una persona que no se puede operar, simplemente un yeso. Recordemos que si no restauramos la estabilidad de la rótula, no vamos a tener integridad del mecanismo extensor. Ya han visto esos sistemas. ¿Cómo se llama? O ven que el principio es de banda de tensión. Se coloca unos Kirchner, un 8, también se utiliza en el olecrano. En el momento que hay flexión, rodilla, olecrano,
hay mayor tensión y por lo tanto los fragmentos los voy a comprimir uno sobre el otro. Se coloca un sistema de este tipo y se le estimula al paciente para que empiece a flexionar rápidamente. Y una situación muy delicada son las luxaciones de rodilla. El 0.02% de todas las lesiones ortopédicas son luxaciones de rodilla, felizmente. ¿Por qué? Porque puede haber una lesión de la arteria poplitea hasta en cerca de la mitad de los pacientes. Y si no se corrige a tiempo, eso puede terminar en una amputación. Implica traumas de alta energía, puede haber fracturas asociadas, lesiones ligamentarias y meniscales. No solo lesión de arteria, sino lesión neurológica, que puede ir de neuropraxia a sonomnesis y neuromnesis. Eso sí lo han llevado en neuro, supongo. ¿Han llevado neuro? Cuando yo estiro un nervio, tengo a la vista un nervio y necesito darme espacio para colocar una placa y lo jalo, posiblemente pueda tener neuropraxia. Si voy a operar un húmero y el nervio radial lo muevo hacia un lado o a otro, puede ser que no pase nada, pero puedo tener neuropraxia. Pero si ese nervio lo estiro mucho y ya hay daño propiamente de los axones, pero todavía hay integridad del nervio, se da una lesión que es axonomnesis. Pero si ya no vi el nervio y lo corté, esa es una neuromnesis. ¿Ya? Ya se las van a mencionar después. Entonces, si hay una luxación de rodilla, para que se luxe una rodilla, tiene que haber no solo rotura de cápsula, sino rotura de los ligamentos que le dan estabilidad a la rodilla. Se consideran lesiones multiligamentarias de rodilla. A veces se luxa y uno examina al paciente, encuentra lesiones múltiples ligamentarias y tiene que sospechar que ha habido una lesión, ha habido una luxación, se ha reducido y tengo que ir a buscar una lesión vascular. Si se me pasa, esa pierna se va a necrosar y va a terminar en amputación. Tenemos que buscar además si hay síndrome compartimental, si hay fracturas abiertas, si la luxación todavía sigue luxado. Esas son condiciones en que debe ir de frente a sala de operaciones. Tratamiento definitivo, o sea, tratamiento de las lesiones ligamentarias no es inmediato, tiene que bajar todo el proceso inflamatorio, estamos hablando de 10 días, 2 semanas por lo menos. Eso, por ejemplo. ¿Qué tengo por acá? La arteria femoral, en ese segmento ya es la arteria poplitea, y miren, con seguridad que ahí se está lesionando. ¿Y qué más tengo hacia el lado lateral? ¿Qué nervio? El nervio peroneo. Entonces, para que haya una lesión de una rodilla se luxe, tengo que tener lesión de los cruzados, lesión de los colaterales, posiblemente me he roto también los meniscos. Entonces, estamos hablando de lesiones de un daño importante. Bueno, todos los peloteros saben que una lesión muy frecuente es la lesión de meniscos. ¿Qué función cumple un menisco? Estas medialunas que están acá amortiguan las cargas que van en forma axial, que se transmiten del fémur hacia la tibia. Distribuyen el líquido articular mejor, le dan mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque forman como una cápsula o como una vasija para que el cóndilo se acomode mejor. Reduce la fricción. ¿Cómo se puede lesionar? Por hiperextensión. Se quiere agarrar una pelota en el aire y puede haber ahí en el mecanismo de hiperextensión una lesión del menisco. En la hiperflexión también puede ser por aplastamiento, y lo más frecuente es rotación en flexión,
que es un movimiento muy frecuente en todos los deportes de cambio de dirección, fútbol, tenis. Y el que más se daña es el menisco medial. Acuérdense, el que más se daña es el menisco medial. ¿Cómo evalúo esto? Hay algunas pruebas. Uno flexiona la rodilla del paciente y gira, tratando de poner presión, ya sea propiamente en la línea articular. Si yo giro hacia adentro y hay dolor, normalmente es lesión del externo, y al revés. Y lo mismo se hace con la prueba de Apley. Con el paciente boca abajo, se presiona y se mueve. En esos momentos el espacio articular se cierra, y si tengo un menisco roto, sufre la presión en ese momento al cerrarse la articulación y va a doler. ¿Qué tipo de lesiones hay? De todas. Pueden haber lesiones simples, pueden haber lesiones en asa de balde, en doble asa de balde. Este tipo de lesiones son las más frecuentes, pero tengamos en cuenta que el menisco tiene una zona blanca que es muy poco irrigada, una zona roja blanca y la zona roja. La zona roja es irrigada y por lo tanto yo en esta zona puedo intentar una sutura meniscal, pero en esta zona no. Entonces, si tengo una lesión de esta zona, tengo que retirar el menisco lesionado. Siempre que reparen un menisco, tienen que decirle al paciente que tiene que estar ligero de peso por el resto de su vida. De otra forma, ya le estamos quitando amortiguación. Y si era un gordito, vamos a aumentar la posibilidad de que desarrolle artrosis. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? La meniscectomía artroscópica, 2 agujeros muy pequeños, y por medio de una cámara y unas pinzas se retira la lesión. Y también ya se está haciendo trasplantes meniscales. Bueno, la sutura meniscal cuando es en la zona roja, aquí este es un dibujo, esto sí es real. El problema del trasplante meniscal es que es difícil conseguir un menisco que tenga exactamente las dimensiones que va a necesitar el receptor. De manera que a veces cuando se ha intentado queda con la rodilla un poco flexa o con la rodilla un poco inestable o el menisco se luxa. Se está haciendo más con pacientes, con deportistas de alta competencia. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Es un montón de información. Es un montón de información, pero no solo he querido ir de frente a la placa, sino por qué se está haciendo y cómo ha evolucionado, para que vayan entendiendo que no es pura carpintería. Las lesiones ligamentarias es muy frecuente, sobre todo en actividades deportivas y ahora en accidentes de tránsito. Con mayor frecuencia se lesionan el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral medial. En Estados Unidos hay una cantidad enorme de pacientes operados por lesión del ligamento cruzado anterior. Una lesión de este tipo saca de las canchas a una persona por lo menos 6 meses. La mayoría de lesiones se producen con la rodilla en flexión de 30 grados. Pueden producirse con la rodilla, ya sea en extensión, hiperflexión, un golpe en vacío. Si un golpe en vacío que también puede producir una lesión meniscal, puede producir una lesión de cruzados. Y la lesión del ligamento cruzado posterior puede ser aislada o acompañada de lesión del ligamento colateral medial. ¿Cómo se evalúa? Por medio de cajón anterior, cajón posterior. Con el bostezo se evalúan los ligamentos colaterales. Y la prueba de Lashman, tengo un videito para mostrarles, pero no creo que haya tiempo. Un esguince leve de rodilla, normalmente va a haber dolor, no hay inestabilidad. Un esguince moderado, va a haber dolor,
no necesariamente inestabilidad, pero sí hay una equimosis mayor, y uno de tercer grado ya hay inestabilidad, puede haber derrame articular y ya se produce un derrame, una equimosis mayor. Tenemos algo que sí les deben haber mencionado, la triada desgraciado, infeliz. Tengo un paciente que va a cruzar una calle, viene un auto y el impacto es de lateral hacia medial. Generalmente el paciente trata en ese momento de hacer un giro y ahí viene el impacto. ¿Qué lesiones hay? Ligamento cruzado, el ligamento colateral y el menisco medial. Esas son las tres estructuras que se dañan en la triada desgraciado infeliz. Puede haber lesión de nervio, sobre todo ¿qué nervio? El peroneo. Como ven ahí, acá tengo el nervio y aquí tengo una fractura a nivel del peroné proximal. Si es que tengo una lesión ligamentaria, puede ser que sea por avulsión, o sea que se arranca la inserción, como en estos casos. Por ejemplo, el colateral lateral tiene dos inserciones, tanto en la cabeza del fémur, del peroné, como en la cabeza de la tibia. Pueden producirse arrancamientos. Una lesión, como les mencionaba, del ligamento colateral puede ir acompañada de una lesión del ligamento cruzado anterior, que es la lesión más frecuente ligamentaria. La lesión del ligamento cruzado posterior es más infrecuente, puede ser acompañada de luxación de cadera, acompañada de una lesión de rótula, y es frecuente en el impacto del vehículo. Y aquí, por ejemplo, tenemos avulsiones, avulsión de la espina, en el lado extremo, justo en una lesión que acompaña a lesión del ligamento colateral lateral. El tratamiento: conseguir la estabilidad, proteger los meniscos, recuperar el arco de movilidad completo y muchas veces, si es posible, retorno a la actividad deportiva. ¿Cómo se repara un ligamento cruzado? Se hace un túnel en la tibia, un túnel en el fémur, por vía artroscópica. Uno va controlando, introduce un tendón, el tendón va a cumplir las funciones del ligamento, se fija con tornillos, siempre acá con tornillos, acá hay algunos sistemas, unos ganchos, puede haber tornillos también, de manera que, como ven, queda fijo y reemplaza la función, como esto, por ejemplo. Este es un esquema. La lesión del ligamento cruzado posterior también se reemplaza de la misma forma, pero ya que es más posterior es un poco más complicado. Las lesiones parciales de los ligamentos colaterales, normalmente se coloca un yeso, o sea, cuando hay estabilidad, me refiero, con lesión parcial, le colocamos un yeso 2 a 3 semanas y luego de eso una rodillera articulada. La rodillera articulada tiene una bisagra metálica en ambos lados, de manera que evita que haya varo o valgo, en otras palabras, que se fuerce en el ligamento colateral, lateral o medial. Y estos pacientes van a tener necesidad de fisioterapia generalmente. Muy bien. Creo que hay otra clase ahorita.